Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Espero se encuentren súper bien, súper bendecidos. Un saludo muy especial. Vamos a dar inicio a nuestro tiempo de lectura que lo pusimos en stop un poquito, pero vamos a continuar aquí y vamos a seguir. Capítulo 8 quedamos. Verdadera adoración. Dice así, un espíritu religioso es el que usa mi palabra para ejecutar su propia voluntad. El engaño es lo que les espera a los que carecen del temor de Dios, mientras que a los que se acercan en temor santo les espera la intimidad. La evidencia externa de esto es obediencia incondicional a los deseos de Dios. No es solo hacer lo que Él quiere, sino tener el corazón para cumplir su voluntad. Vemos esto repetidamente en la vida de los que caminaron con Dios. El testimonio de Enoc era que había agradado a Dios. Vamos a basarnos en los escritos de Clemente, uno de los padres de la primera iglesia, para un entendimiento mayor. Clemente de Roma, quien revivió en el primer siglo, acompañado fue compañero de los apóstoles Pedro y Pablo. Escribió, tomemos por ejemplo a Enoch, quien al haber sido encontrado recto en obediencia fue trasladado y no se supo que le haya sucedido la muerte. La marca del placer de Dios con Enoch fue su obediencia. Wow. El siguiente hombre en la escritura que caminó con Dios en comunión íntima fue Noé. La versión de la Biblia en inglés de New Living Bible Translation nos da una mejor perspectiva de su vida al registrar. En Gálatas 6:9 dice, esta es la historia de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, el único hombre irreprensible vivo sobre la tierra en esa época y quien consistentemente seguía la voluntad de Dios y disfrutaba de una relación cercana con él. Así como como Enoc, perdón, la marca que caracterizaba la vida de Noé era que consistentemente seguía la voluntad de Dios. En otras palabras, era obediente a los deseos de Dios. Son la antítesis de Balaam, que solo obedecía cuando le convenía, porque entendía que no podría tener la bendición y que finalmente sería juzgado si desobedecía descaradamente. Balaam pervirtió la palabra, pervirtió la palabra de Dios en que buscaba sus propios beneficios en la obediencia, más que obedecer por una pasión, por cumplir con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era su deseo máximo, sino la ley. Pero no fue así para nada con David. La escritura dice de su vida, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. El temor de Dios es cuando no solo obedecemos, sino que cumplimos con su voluntad. Buscamos llevar a cabo sus deseos como si fueran los nuestros. Tomamos los deseos de su corazón como propios. Esto es verdadera obediencia. Nunca voy a olvidar cuando al estar adorando al Señor suavemente, habló a mi corazón, John, ¿sabes lo que es un espíritu religioso? Ahora ya aprendí que cuando Dios nos hace una pregunta, no está buscando información, más bien hace la pregunta porque no sabemos o para expandir la revelación limitada que tenemos. He escrito y he enseñado acerca de la conducta de una persona religiosa, pero mi respuesta a su pregunta fue, Señor, obviamente no lo sé. ¿Qué es un espíritu religioso? Entonces habló a mi corazón. Un espíritu religioso es el que utiliza mi palabra para hacer su propia voluntad. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón durante días mientras muchas preguntas eran respondidas. Eso es exactamente lo que hizo Balaán. Buscó obedecer, pero por su propia conveniencia, más que por buscar cumplir
con el deseo del corazón de Dios. Por esta razón, el ángel del Señor le dijo, tu camino es perverso delante de mí. Números 22:32. Define Números 22:32. Webster define la palabra perverso como distorsionado, así que podría definirse como distorsionar o torcer la intención de la palabra de Dios con el fin de utilizarla en nuestra ventaja. Si examinas la vida de Abraham, Moisés, Josué, David, Esther, Daniel y otros en la escritura que caminaron de cerca con el Señor, vas a encontrar este denominador común en la vida de todos ellos. En el mismo centro de su intimidad con Dios había una obediencia genuina de corazón a sus deseos. El clamor de Dios para toda persona con la que tenía una relación de pacto en el Antiguo Testamento era Jeremías 11:7, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. El Señor se lamentaba de que el pueblo no lo obedecía, sino que seguía los dictados de su propio corazón. Ellos no buscaban el corazón de Dios, más bien vivían restringidos por la palabra. Como consecuencia, buscaban canales para cumplir con sus propios deseos hasta el nivel de los límites imaginarios que ellos se habían autoimpuesto y que pensaban que Dios podía tolerar. Y así no tenían por qué tener comunión íntima con Él. No obstante, la obediencia integral es absolutamente vital para la intimidad en el Nuevo Testamento. Jesús nos dice, Juan 4, 23, 24, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay tanto dentro de esas pocas declaraciones. Primero observa que el Padre busca a tales adoradores. Recuerda que en el capítulo anterior hablamos de lo apasionadamente que Él nos desea y busca tener comunión con nosotros. La declaración de Jesús nuevamente nos expresa la misma idea. Segundo, Él está buscando a los que lo adoren, en verdad y en espíritu. Vamos a hablar de la adoración. Nunca voy a olvidar el momento en el que estaba leyendo mi Biblia y el Espíritu Santo gritó dentro de mi corazón, la adoración no son las canciones lentas. De inmediato capturó mi atención. Muchos ven la adoración de esa manera, las canciones lentas. Considera el orden de una reunión evangélica típica. Llegamos a la reunión y comenzamos con alabanza, seguimos con adoración, luego los anuncios, la ofrenda, el mensaje y finalmente ministración al frente. Las iglesias tradicionales tienen boletines impresos mientras que los evangélicos nos los hemos memorizado y aún así nos gloriamos de ser guiados por el Espíritu o de ser libres. Con respecto a la adoración, para los pocos que no conozcan la diferencia entre alabanza y adoración, la alabanza son las canciones rápidas y la adoración las lentas. Es bastante cómico que nos hayamos liberado de los himnarios para encasillarnos en los proyectores multimedia. Así que cuando dices adoración, para la mayoría de los creyentes, lo primero que les viene a la mente son las canciones lentas de un CD, video musical o de una reunión. Cuando el Señor me dio esto, de inmediato saqué mi Biblia y le dije, Señor, no sé qué es la adoración, por favor dime lo que es exactamente. Entonces, firmemente me dijo, es una vida. De inmediato me dio un ejemplo. Me dijo, hijo, considera esto. Te levantas temprano en la mañana y Lisa, que es la esposa de John Bevere, necesita ayuda para hacer que los niños estén listos para ir a la escuela. Pero dices estar demasiado ocupado. Un poco más tarde necesita ayuda y tu respuesta es la misma. Luego te pide que la puedas ayudar a preparar la comida, pero nuevamente respondes que estás demasiado ocupado. Esa tarde te pide que recojas a los niños de la escuela y obtiene la misma respuesta de tu parte. Nuevamente busca tu ayuda con la cena y con limpiar después de comer. Y nuevamente te escucha
La misma respuesta de que estás demasiado ocupado. Continuó esa noche, continúo esa noche, después de haber acostado a los niños. Tú ahora quieres algo de ella, específicamente sexo. Te acercas con palabras tiernas como mi amor, te amo. Y luego me pregunto, ¿cuál sería su respuesta a tus palabras de cariño y a tu búsqueda de intimidad sexual? Contesté, probablemente me diría, olvídalo. Entonces me dijo, tienes razón. ¿Y por qué te diría eso? Respondí, porque la relación íntima comienza en la mañana y alcanza su clímax en la unión sexual en la noche. Al meditar en lo que me dijo, me di cuenta de que si hacía esto con mi esposa, mi confesión de amor hacia ella sería solo de palabra y no de hecho y en verdad. Un marido que continuamente se comporta de esta manera con su esposa se ha engañado a sí mismo. El Señor entonces me dijo, hijo, tengo muchos hijos cuya atención busco a lo largo de la semana, pero me ignoran. Trato de usarlos para ministrar a su vecino, pero no me escuchan. O suprimen mi dirección porque están ocupados o porque quieren disfrutar del placer que han planeado. No me escuchan cuando les pido que hagan una ofrenda o sirvan en la congregación o en su comunidad o ministren a los miembros de su familia y demás. Luego vienen a la reunión queriendo obtener algo de mí, específicamente mis bendiciones, y comienzan a cantarme canciones suaves, con letras de su amor por mí, y le llaman a eso adoración. Eso no es adoración, solo son canciones lentas. Quedé atónito. Me di cuenta de que mi concepto de adoración estaba cambiando. Más tarde descubrí algo sorprendente. Permíteme hacerte una pregunta como lector. ¿Dónde se menciona la palabra adoración en la Biblia por primera vez? La pregunta es importante porque he aprendido que al escribir un libro, siempre que se introduce un término nuevo que no es familiar para la mayoría de los lectores, es necesario hacer una de tres cosas: dar una definición, dar un ejemplo que ilustre lo que eso significa, o utilizar la palabra de tal manera que demuestre su significado. La primera vez que se menciona adoración en la escritura es en Génesis 22 y dice, 22:5, y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham no iba hasta allí para cantar canciones lentas con Isaac. Él iba a ponerle fin a su posesión más querida, simplemente porque Dios le dijo que lo hiciera. Así que puedes ver que la adoración es una vida de obediencia. Esto explica por qué Dios dice apasionadamente a su propio pueblo cuando le estaban cantando canciones, Amós 5, 23, 24. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Uf, wow, qué poderoso. He estado en muchas reuniones en las que la música ha sido hermosa y progresiva, pero en los que pero en los que no estaba la presencia manifiesta del Señor. En esas situaciones suelo examinar mi corazón con diligencia, preguntándole al Espíritu Santo, te he ofendido o he pecado? La mayoría de las veces hay una certeza de que no ha sido así. Entonces sé que el obstáculo se encuentra en la gente. Entonces predigo con confianza acerca del temor de Dios y la obediencia. En estos ambientes casi todo el tiempo soy testigo de cómo más de la mitad de la gente responde al llamado de arrepentimiento al final del mensaje. Luego vuelvo a la reunión siguiente con las mismas canciones y con el mismo equipo de músicos y cantantes, y casi todas las veces la presencia de Dios se manifiesta maravillosamente. ¿Por qué? La verdadera oración es una vida de obediencia, y de esa vida fluyen canciones de adoración que van a deleitar el corazón de Dios más que causarle repulsión como en el versículo anterior. No es diferente acercarme a mi esposa buscando intimidad sexual después de un día de amarla en lugar de ignorarla. Jesús nos dice que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a cubrir de manera extensa en capítulos siguientes el aspecto de adorar al Señor en espíritu. Vamos a hablar de adorar a Dios en verdad. La palabra griega para verdad es
Aletheia. Vain o vine define esta palabra como la realidad que yace en la base de una apariencia, la esencia manifiesta y veraz de un asunto. Me encanta esta definición, ya que complementa hermosamente lo que Jesús está comunicando. Él está mostrando que la verdadera adoración se encuentra en el nivel básico de cada ser humano, el cual es el corazón. Para ayudarte a explicar, permíteme identificar y definir los tres niveles de comunicación. Primero, está la comunicación verbal, que es el nivel más bajo. Jesús señala esto en el ejemplo del padre que le pide a sus dos hijos que vayan a trabajar a su viña. Mateo 21, 28, 31. Un hijo respondió, claro que sí, papá, pero no lo hizo. El otro contestó, no, no voy a ir. Y al rato fue. Jesús luego explica que el que hizo la voluntad de su padre fue el que al principio dijo que no, a diferencia del que dijo que sí. Por lo tanto, las acciones que lo demuestren es una forma más alta de comunicación que las palabras. Santiago también muestra que la comunicación verbal es el nivel más bajo al decir, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago 2, 15, 16. Juan el apóstol confirma esta verdad también al decir, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. Wow. Esto se puede ver en incontables escenarios, uno de los cuales podría ser un hombre que le dice a su esposa que, que la ama y nunca pasa tiempo con ella, o una mujer que le dice a su marido que lo respeta pero nunca escucha su consejo de dejar de cargar las tarjetas de crédito a su límite. Creo que sabes que la lista es casi interminable. Juan continúa en su epístola en primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La Biblia amplificada en inglés lo registra así, hijitos, no amemos solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Debemos amar absolutamente de palabra, pero es hipocresía sin hechos y verdad que confirmen nuestras palabras de amor. Es hipocresía sin hechos. Wow. Observa que dice de hecho y en verdad. Esto describe dos niveles más altos de comunicación. El siguiente nivel es de hecho o acción. No obstante, no es el nivel más alto de comunicación y puede ser engañoso, ya que las acciones pueden ser lo opuesto a la verdad. Por ejemplo, Pablo dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 13:3. La acción que describe en este versículo podría parecer el nivel más alto de amor. Sin embargo, dice que podemos llevar a cabo estas obras gloriosas sin el amor de Dios en nuestro corazón. Esto lleva al nivel más alto de comunicación, que es el corazón. Es el nivel es el nivel básico del hombre. Este es el nivel al que tanto Juan como Jesús se referían como verdad. Los pensamientos y las intenciones del corazón revelan la verdad de nuestra adoración. Pero no se puede discernir sin la ayuda de la palabra de Dios. Se nos dice que guardemos nuestro corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Si lo abandonamos, puede ser engañado con facilidad. Un corazón dejado a sí mismo fuera del consejo de la palabra de Dios y de su espíritu es un corazón engañoso sobre todas las cosas. Dios le declara a su pueblo, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1:19. Observa que no dice solo oír, sino querer y oír. La disposición trata con la actitud de nuestro corazón. Puedo pedirle a mi hijo que haga algo y el obedecer de inmediato y parecer sumamente sumiso, pero al mismo tiempo estaba murmurando en su corazón. La realidad es que no está obedeciendo en verdad, sino bajo una apariencia. Juan nos dice que debemos amar a Dios y a la humanidad y a la humanidad de hecho, así como en verdad.
que es el nivel del corazón. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Nunca voy a olvidar el tiempo en el que Dios me confrontó sobre esto. Había estado esforzándome mucho por refrenarme de cualquier tipo de queja. Me había dado cuenta de que la queja era una afrenta al carácter de Dios, ya que la queja le dice a Dios: no me gusta lo que estás haciendo, y si yo fuera tú, lo haría de otra manera. Eso es una falta de temor santo, y Dios lo odia. De hecho, eso destruyó la oportunidad de los hijos de Israel de entrar en la tierra prometida. Así que no me había quejado durante bastante tiempo de manera verbal, y de hecho estaba comenzando a sentirme santo, perdón, a sentirme orgulloso por ello, disculpen. Sin embargo, cierta mañana escuché que el Espíritu Santo me dijo, justo al despertar: escuchó las quejas de tu corazón. Me habían pillado. Me quedé perplejo, dándome cuenta de lo engañado que había estado en mi soberbia. Mi adoración a Dios no era en verdad, y se requirió la luz de su palabra correctora para exponer el error de mi corazón. Rápidamente me arrepentí y he estado aliviado de que no me ha corregido de esta manera desde entonces. Gracias a Dios por su gracia. Considera nuevamente la definición de Vine, de verdad, bajo esta luz. Nos dice que la verdad es la realidad que yace en la base de una apariencia, la esencia manifiesta y veraz de un asunto. Podemos fácilmente desviarnos de la verdad. Voy a darte un ejemplo. Podemos orar y cantar al Señor sin que una sola palabra esté proviniendo de nuestro corazón. Todo el tiempo, mientras estamos cantando, estamos pensando en lo hambrientos que estamos, la forma en que los niños pelearon en la mañana, los planes tan lindos que tenemos para después de la reunión y demás. Podemos orar y decir: Señor, estoy tan agradecido contigo, pero de haber estado quejándonos durante días por la situación difícil en la que estamos. ¿Estamos realmente agradecidos o en lo profundo de nuestro corazón hemos estado culpando a Dios por no hacer que las cosas salieran como pensábamos que debería haber salido? Y la lista es interminable. Adorar a Dios, en verdad, no es solo obedecerlo, sino deleitarte en lo que Él te ha pedido que hagas. Es hablar con Él acerca de lo que verdaderamente está en tu corazón y no de lo que sabes que tienes que decir. Es dejar de ser dos caras con Dios. Me encantan las palabras de David cuando dice en el Salmo 62:8: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. He descubierto que cuando soy completamente honesto con el Señor, que Él se acerca más. Perdón, vuelvo a repetirlo. He descubierto que cuando soy completamente honesto con el Señor, que Él se acerca más. Está mal escrito en el libro. Si escondo algo, me hace peso y no llego a ningún lado en oración. Se convierte en una lucha total porque no me estoy conectando con Él. Cuando Él no ora, cuando tiene cosas ahí guardadas, Él expresa que eso es lo que a Él le pasa. Él está buscando a los que se acercan a Él con integridad de corazón, sin apariencias, o sea, no sin errores, sino sin apariencias, con integridad. Ser íntegro también es reconocer los errores. Algunas veces me pregunto, cuando veo a la gente en las reuniones decir: gracias Jesús, aleluya, gloria a Dios, si solo están repitiendo la jerga cristiana o si están hablando desde el nivel básico de su corazón. No es distinto de un esposo quien para tranquilizar a su esposa le dice con muy poco sentimiento: te amo, mi amor. Es bastante diferente de cuando estaban comprometidos y le decía con pasión profunda: te amo. De una vida de verdadera adoración, que es obedecer desde el mismo centro de nuestro ser. Van a fluir canciones, van a fluir canciones de adoración. Hay hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo que tienen el talento de componer canciones de alabanza y de adoración. Son los salmistas modernos. Algunos están viviendo vidas de verdadera adoración, mientras que otros son mundanos y sensuales. Los que están contaminados
todavía pueden producir canciones tremendas a causa de su talento. Sin embargo, carecen de la presencia santa del Señor cuando cantan. Mientras que los puros cargan la presencia preciosa de Dios cuando le ministran a Él y a su pueblo desde su corazón. Adorar a Dios, en verdad, es adorarlo desde la integridad de nuestro corazón. Es temer y reverenciarlo en el sentido más verdadero. El salmista al respecto dice en el Salmo 89:15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Dios está buscando a los que escuchen su llamado para una vida de adoración. Los que los escuchen son los que van a caminar en su presencia, van a conocerlo íntimamente, ya que Él se manifestará a ellos. Jesús lo dice así en Juan 14, 19 al 21. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Los que tienen sus mandamientos y los guardan son los que lo van a adorar en verdad. Recuerda que manifestar es traer al plano de lo visible lo invisible, del plano de lo desconocido a lo conocido. En la Biblia de las Américas sus palabras dicen, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La Biblia amplificada en inglés lo dice así, solo un poco de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que realmente me ama. Y el que realmente me ama será amado por mi Padre, y yo también le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Dice, dejaré que me vea claramente y me haré real a él. Solo los que lo adoran verdaderamente, realmente lo conocen. Él se revela a ellos porque son sus queridos amigos. Esto dejó atónito a los apóstoles. Así que uno de ellos habló en Juan 14, 22 al 24. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que puedes ver que se resume la obediencia. Recuerda lo que Dios hizo resonar en mi corazón. La adoración es una vida de obediencia a los deseos de mi corazón. Cuando lo amamos en el sentido más fiel, entonces viene a nosotros, no de visita, sino para hacer su morada en nosotros y revelarse así. Hay muchos con grandes dones del Espíritu de Dios que no obstante no guardan la palabra del Maestro con todo su corazón. Son las personas que pueden ser engañadas con mayor facilidad. La razón es que la presencia del Señor se puede sentir hasta cierto grado, fruto de su don, sea predicar, cantar, orar u otras formas de ministerio. Esto no sería distinto de Balaán, quien tenía un gran don de profecía y como resultado experimentaba cierto grado de la presencia del Señor, que cada vez que operaba en su don, sin embargo, estaba lejos del corazón de Dios. El engaño es que estas personas pueden asumir fácilmente que la presencia de Dios que está sobre ellos al ministrar es digno de aprobación de parte de Dios sobre su vida, y equivocan la presencia con intimidad con Él. Esto no sería demasiado íntimo de un hombre, de un buen hombre que haya contratado a otro para que trabajara para él. Esa persona incorrectamente podría asumir que porque está a diario en la presencia de su jefe significa que tiene intimidad con él. Esto, como sabes, sería una premisa falsa. Jesús dice que muchos que profesan conocerlo, en Lucas 13, 25 al 27, estando fuera
empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Si lees esto en conjunto con el relato de Mateo 7, 21, 23, vas a descubrir a los que hicieron milagros en el nombre de Jesús. Tenían el don, pero asumían que la presencia del Señor que acompañaba el don era sinónimo de aprobación o de intimidad. Puedes ver la sorpresa en los que profesaban conocerlo y que fueron echados fuera. Es sumamente importante que comprendamos que existe una diferencia entre morar en su presencia y la presencia que acompaña al ministerio. Puedes ver la respuesta de Jesús a Judas, no el Iscariote, en el versículo anterior, que muestra que los que le adoran en verdad son los que Él busca hacer su morada. Esto es bastante extraordinario, ya que habla de su presencia, de comunión. Me encantan las palabras que usa. Vendremos a Él y haremos con Él morada. En estas palabras recae la extraordinaria diferencia entre los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento no tuvieron el privilegio de estar en el lugar de la morada de Dios. El lugar de la morada de Dios era el lugar santísimo, en el tabernáculo o templo. No obstante, vemos un paralelo. La presencia de Dios era escasa y casi inexistente en el tabernáculo durante los días de Elí, por sus caminos y los caminos del pueblo que eran de autogratificación. Sin embargo, su presencia era fuerte en los días en que el pueblo lo obedecía con diligencia. No es diferente en la actualidad. Los creyentes que lo adoran en espíritu y en verdad, que lo obedecen con corazones apasionados, son los que experimentan su presencia, morando con ellos. Son a los que Dios escoge para revelarse. ¿Qué comunión tan gloriosa nos espera? ¿Cómo es que algún creyente podría coquetear con la desobediencia o con la mundanalidad cuando tenemos un tesoro tan grande esperándonos? Él está, Él ha prometido hacer su morada con nosotros y al hacerlo se va a manifestar o a revelar cómo es realmente. El solo pensar que una promesa tan gloriosa y no solo es para el futuro, sino para hoy. Estas son unas de mis palabras favoritas de la Biblia, que este maravilloso Rey quiera manifestarse o darse a conocer a ti y a mí personalmente. En capítulos siguientes vamos a explorar felizmente cómo es que lo hace en realidad. No obstante, en el siguiente capítulo, primero vamos a hablar de otra virtud crucial y necesaria que Él busca en los que habitan. Preguntas de estudio. 1. Al examinar las vidas de personajes como Enoc, Noé, Abraham, Moisés, David, Esther, Daniel y otros en la Escritura, encontramos que el denominador común en todas sus vidas era una obediencia genuina de corazón a los deseos de Dios en lugar de los propios. ¿Qué pasaría en ti si implementaras el mismo tipo de obediencia en la actualidad? 2. Reflexionando en la declaración humorística del autor, la alabanza son las canciones rápidas y la adoración las canciones lentas. ¿Te pudiste identificar con esa aseveración? El mensaje que finalmente recibió del Señor con respecto a la adoración fue que es una vida. ¿Cómo es que esa declaración afecta la necesidad de cambios en tu vida de adoración? Mientras piensas en lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 13, 25 al 27 y en Mateo 7, 21, 23, ¿cómo describirías la diferencia entre su presencia que mora y la presencia que acompaña al ministerio? Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué poder! Qué poderoso este tiempo. De verdad, me encantó esta palabra. Hay mucho, 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 mucho de Dios en este escrito. Me sorprende todo lo que este hombre enseña, cada vez con más poder. Eh, Podemos decir que adoramos, pero la intención del corazón, los tres lenguajes
para hablar con Dios me sorprendió. Hay que seguir, vuélvelo a escuchar hasta que algo pase en tu interior. Este capítulo es muy poderoso. Gracias por estar aquí conectados con este club de lectura, Crecer, para que podamos seguir avanzando en las cosas espirituales. Siguiente capítulo, el 9. Nos vemos mañana. Bendiciones. Chao, chao.